¿Quién diría que un par de locos pondrían en gran peligro a una familia por sus ideales? Así que no te muevas de tu asiento, ya que aquí comienza el resumen de Llaman a la Puerta, traído por la Butaca 31. La historia comienza con una niña llamada Gwen, muy amante a los insectos. Esta ve como un extraño hombre musculoso todo lleno de tatuajes supuestamente ha llegado para ser su amigo. ¡No creo! Él se presenta como Leonard, ayudándola a cazar unos saltamontes, llevándose la sorpresa de que los padres de la niña son homosexuales, además de tener el corazón partido por lo que tiene que hacer. La niña ve como otros tres babosos llegan con varias armas, sabiendo que algo no anda para nada bien, corriendo a contárselo a sus papás. Tiene que meterse a la de ya, hay unos desconocidos y dan miedo. Seguro son testigos de Jehová, dicen Eric y Andrew, pero testigos mis huevos, ya que Leonard llama a la puerta de su casa pidiendo que le abran al tener la supuesta misión de salvar al mundo. Ay, ajá. La pareja los amenaza con llamar a las autoridades, respondiéndoles que esto no será posible, ya que cortaron su línea telefónica y el área no tiene señal. No, ya valió madre. Como no les abrieron a las buenas, lo hacen a las malas, empezando a romper las ventanas y forcejear las puertas, siendo Sabrina la primera en entrar a la casa para caerse a guamazos con Eric y causarle una contusión. El siguiente en caerse a trompadas es Redmond contra Andrew, sacándole la recontraflauta hasta ver cómo Leonard junto a Adrián habían capturado a su hija. Dejando el tema de lado de que no es un crimen por homofobia, ya que los malandros se enteraron de esto apenas llegaron al lugar, todos se presentan uno por uno y pues no parecen ningunos criminales en principio. Yo no entiendo nada. Sus verdaderas intenciones al fin son reveladas, confesándoles que para evitar el apocalipsis deberán elegir a uno de los tres para sacrificarlo. Los cuatro parecen sufrir de demencia compartida al estar súper seguros que el mundo se irá a la ñonga porque tuvieron varias visiones en el pasado de la gran catástrofe que está por venir y por cada no que respondan enviarán una peste por los pecados de la humanidad. Van a tomar una decisión. Obviamente no eligen quién morirá, viendo como Redmond muy asustado se arrodilla en el suelo para ponerse una máscara blanca, suplicando a los rehenes que no dejen de mirarlo y ¡bomba! Lo mandan pa'l cielo. Una parte de la humanidad ha sido juzgada. ¡No es real! Son unos depravados. Leonard enciende la televisión para mostrarles que la muerte de su compañero envió una peste al mundo, desencadenando un terremoto en las islas hawaianas, pero aún así estos siguen escépticos ya que no fue la gran cosa. ¿Eso es todo? Pero en eso un segundo terremoto se presenta, provocando un enorme tsunami en Oregon, donde Adrián dice reconocer la playa de sus visiones pasadas, muriendo demasiada gente en el acto. ¡No puede ser! Tienen hasta mañana para tomar su decisión, dicen los malandros, pero aunque estos logren creerles, la respuesta siempre será no según Andrew, aunque la cara de Eric nos dice otra cosa. Mondongo. Sabrina ayuda al golpeado con su contusión, comentando que ella era una simple enfermera y nunca fue una persona religiosa, hasta que las visiones llegaron a su vida y que en un principio no les prestó atención, pero cada vez llegaron más fuertes y claras. Buena, aprovecha el bug para escapar de la casa por el sótano, pero desgraciadamente por su inocencia vuelve a ser capturada. Andrew recuerda que Redmond fue el tipo que lo agredió en un bar hace años, mandándolo a terapia, pensando que toda su locura es simplemente un crimen homofóbico muy mal elaborado. Es una coincidencia. El hombre que me agredió y me envió años a terapia sea de su grupo. Pues sí, güey, no mames. Es la mañana siguiente y mientras Gwen inteligentemente le pasa una navaja a sus padres para aflojar sus ataduras, Adrián confiesa que ella será la siguiente en morir si no realizan su tarea, comentándoles que es madre y todo lo que hace es únicamente por su hijo. Changos. Aunque Eric parece estar más interesado en sus creencias, la respuesta sigue siendo no, siguiendo a Adrián el camino hacia la muerte, intentando la pareja con todas sus fuerzas liberarse para salvarla, siendo completamente inútil. Una parte de la humanidad ha sido juzgada.
Por esto, la siguiente peste es liberada, siendo irónicamente un virus muy contagioso y mortal para los niños, empezando Eric a delirar de haber visto una extraña figura cuando Redmond murió. No digas mamadas, dice Andrew, seguros por tu golpe en la cabeza, notando que todos los bandidos traen reloj porque según él las catástrofes mostradas en televisión son pregrabadas y cuentan con horario de transmisión. ¡Es un puto programa pregrabado! ¿Sabían que esto se transmitiría a esta hora? Como sabían que el sismo en Alaska y la alerta de tsunami ya habían pasado también antes de que vinieran. Sospechoso, ¿no les parece? Gwen hace un mega berrinche aprovechando Eric y Andrew para soltarse, dirigiéndose este último hacia su auto. ¡Corre, Eddie, corre! Sabrina va tras el baboso lastimándole la pierna, pero esta al ser más listo la cega por unos instantes, en lo que entra a su vehículo para tomar su arma y amenazarla. ¿Caíste? Andrew la hace retroceder lentamente, procediendo la morena a escapar, viendo que le reventó uno de sus neumáticos. Inmediatamente vuelve para salvar a su familia, regresando Sabrina para intentar emboscarlo, terminando con más agujeros que de costumbre. Y murió. Este deja encerrado a Leonard al haber posibilidad de encontrar el auto en el que vinieron los psicópatas, escuchando cómo el baboso rompe el cristal de la ventana del baño, logrando escapar. Pero escapar mis pelenenguis, ya que astutamente este se escondió en la bañera del baño quitándoles el arma, aunque sí terminó con el brazo balaceado. Este anuncia que enciendan la televisión, puesto que otra catástrofe ocurrirá por la muerte de Sabrina. Ni vergas, dice Andrew, pero Eric termina encendiéndola, viendo cómo más de 700 aviones se hacen caca uno por uno, y Leonard sabe de memoria las palabras del presentador de noticias. Los cielos caerán estrellándose en la tierra como pedazos de cristal. Y Dios quemará toda la tierra, y tinieblas eternas cubrirán a la humanidad. Oh, no puede ser posible, no te creo ni madres, dice Andrew, pero Eric parece estar más convencido que nunca. Leonard dice que solo tendrán minutos para salvar a la humanidad después de que muera, preguntando por última vez si ya tomaron su decisión, sabiendo todos la respuesta. Toda la humanidad ha sido juzgada. Cientos de rayos comienzan a caer en las ciudades, significando que evidentemente la muerte de Leonard los ha enviado. Bueno, ahora son libres, dirán ustedes, pero Eric ya no cree que todo lo que está pasando sea una simple coincidencia, al pensar que sus captores, aunque suene muy descabellado, eran los 4 jinetes del apocalipsis. Eso tiene sentido para mí. Ellos eran monstruos, dice Andrew, no podemos responder por ellos. Sin embargo, Eric ya tomó la decisión de sacrificarse por un bien mayor, comentándole a su pareja el maravilloso futuro que tendrá sin él al presenciar una visión futura, y así Andrew es finalmente convencido disparándole. Gwen sabe que su papá Eric salvó al mundo, abrazándola fuertemente a Andrew para llorar su pérdida, viendo cómo un rayo incendia la casa en la que estaban. Los dos llegan al vehículo de los malandros dirigiéndose a la ciudad, escuchando en las noticias que evidentemente contra todo pronóstico, la muerte de Eric ha cesado el caos en todas las partes del mundo, significando que todo lo comentado por sus captores era realidad. Así nos despedimos de Andrew y Gwen, los sobrevivientes de toda esta locura que no les queda otra que dirigirse hacia un mejor mañana. That's really impressive. Whoa. Whoa, just whoa. Bravo. Wow. Espero que hayas disfrutado muchísimo este maravilloso resumen de Llaman a la Puerta. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos como estos, dejar un poderoso like y comentar qué resumen traemos a continuación. Esto ha sido todo, adiós. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez!